decía Ángel, hoy empezamos esta serie de predicaciones que hemos titulado En la mesa con Jesús. Y vamos a ir directos a nuestro texto que se encuentra en Lucas capítulo 5, versículos 27 al 32. Hoy solamente quiero hablaros de dos cosas. Quiero hablaros de seguir a Jesús y de enfocarnos en los pecadores. Mientras buscáis el texto, quiero que veamos una escena de la serie de Chosen donde se representa muy bien lo que vamos a compartir en el día de hoy. Así que estad atentos ahí en la pantalla que vamos a ver esa escena de la serie de Chosen. Vamos a escuchar. Simón. Está todo riquísimo. ¿Sabes, Mateo? Cuando no estás tras las rejas, estás mucho más guapo. ¿A que sí? ¡Es verdad! ¡Rivka! ¿Qué ocurre aquí? ¿Puedo ayudaros? Estábamos caminando y oímos voces. Y creíamos que parecía como... Pero ya veo que no. O sea que eres tú. ¿Queréis pasar? Nunca lo haríamos. Si nos ven reunidos en un... ¿Dónde? ¿En casa de un recaudador de impuestos? No es solo eso, sino también con... ¿Sabes lo que ella... y él... Ellos son... Parece que te está costando encontrar las palabras adecuadas. ¿Por qué tu maestro cena con recaudadores y pecadores? Los sanos no necesitan al médico, sino los enfermos. Confieso que estoy sorprendido. Ella es del Barrio Rojo. Mucho de lo que se hace allí no puede ser pronunciado por mi boca o dicho con mis labios por impuro. Simplemente mencionándolo la profanaría. Me parece que ese es tu problema. Pero él y los otros con los que trabaja traicionan a nuestra gente por dinero y ni siquiera se disculpan. Si te ofende, lárgate. Déjale hablar, Andrés. Ellos nunca ofrecen sacrificios en el templo. ¿Qué? El sacerdote lo apunta y lo revisa. Los recaudadores no son bienvenidos en el templo. ¿Les aceptarías mejor si hiciesen sacrificios? Esto no es sobre mí, es sobre lo que quiere Dios. Olvidáis el pergamino de Oseas. Aprended su significado. Misericordia quiero, y no sacrificio. Hay hombres justos buscándote y están escuchando cada palabra que dices. ¿Es una amenaza? Diles lo siguiente, Yusif. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Vamos a leer el texto, pero nos hemos situado ya por lo menos en la escena viendo esta representación. Lucas 5, 27 al 32. Después de esto, Jesús salió y se fijó en un recaudador de impuestos llamado Leví, sentado en la oficina de los tributos, y le dijo: sígueme. Y él, dejándolo todo, se levantó y le seguía. Y Leví le ofreció un gran banquete en su casa, y había un grupo grande de recaudadores de impuestos y de otros que estaban sentados a la mesa con ellos. Y los fariseos y sus escribas se quejaban a los discípulos de Jesús, diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con los recaudadores de impuestos y con los pecadores? Respondiendo Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Nuestro texto, o por lo menos donde lo empezamos en el día de hoy, empieza de una forma un poco rara, porque dice después de esto. Ahora, ¿qué había pasado? ¿Después de qué? ¿Qué es lo que había pasado? Jesús había empezado a llamar a los primeros discípulos. Jesús para ese momento ya había hecho sanidades y milagros, había sanado por lo menos a unos leprosos. También se había producido aquella escena en la que unos amigos, 4 amigos para ser más exactos, llevan a su amigo paralítico, al cual no pueden meter por la puerta de la casa, y se suben como a un tejado que desmontan y dejan caer a su amigo en el medio, en el centro donde Jesús está en ese lugar hablando, y Jesús lo sana. Y después de esto vemos que la multitud empieza a seguir a Jesús. ¿Qué es lo que oían cuando se acercaban a Él? ¿Qué oía la gente cuando se acercaba a Jesús? El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos
y creed en el Evangelio. Este era el mensaje principal de Jesús. Y Jesús seguía recorriendo los lugares y seguía predicando esto. Ahora, en medio de toda la gente que se agolpaba, los que salían a su encuentro para verle, los que estaban por ahí haciendo sus cosas, Jesús pone su mirada y se fija en una persona. Dice el versículo 27 que salió y se fijó en alguien, un recaudador de impuestos. Jesús sigue en misión donde quiera que Él va. Y creo que ya empieza a tener aplicación para nosotros esta predicación de la palabra. Y es que deberíamos tener también nosotros esa misma mentalidad de misión allí por donde nosotros vamos. Hay una multitud de personas por todas partes y sin embargo se fija en Leví. Y estoy convencido que los padres de Leví tenían muchas esperanzas puestas en él porque él recibe el nombre de uno de los hijos de las tribus de Jacob, Leví. Fue de la tribu de Leví que descendió el sacerdocio. Leví habría sido criado para cumplir también algún tipo de responsabilidad religiosa. Nosotros juzgamos a las personas por la apariencia personal, ¿cierto? Y vemos a alguien mal vestido y no tenemos ni idea de lo que a esa persona le ha costado comprarse esa camiseta del Real Madrid. Pero ahora, fíjate que Jesús ve algo más. Jesús ve más allá. Mateo capítulo 9, versículo 9. Él vio a un hombre. Jesús ve más allá del pecado. Se da cuenta de que Leví está insatisfecho y que busca algo que pueda darle sentido a su vida. ¿Qué es lo que ve Jesús cuando Jesús ve las personas? Jesús ve lo que hay detrás. Jesús ve el potencial. Él sabe que somos un completo desastre, pero a la vez le importamos. Él ve lo que nadie más puede ver. ¿Por qué? Porque Él ve tu culpa y Él ve tu vergüenza, pero también tiene planes y propósitos para ti. Otros pueden recordarte tu pasado, pero Él nos habla de nuestro futuro con Él. Y dice, sentado en la oficina de los tributos. Leví era un recaudador de impuestos, que era otra forma de decir que era la escoria de la tierra. Había comprado una franquicia de impuestos que le permitía cobrar impuestos a cualquiera que pasara por donde él tenía su caseta montada. A él se le exigía que enviara cierta cantidad de impuestos a Roma, pero él podía cargar el extra que él quisiera y podía quedarse lo que a él le diera la gana como beneficio personal. Como resultado, los recaudadores de impuestos muchas veces eran ricos, así como Zaqueo, por ejemplo. Ahora, esto que estamos viendo sucede en la ciudad de Capernaum. Capernaum estaba en la ruta de las caravanas entre el este y el oeste, por lo que era un lugar perfecto para establecer la oficina o la taquilla de los tributos. Él recibía dinero de aquellos que importaban cosas y de los que exportaban también cosas en puentes, carreteras, puertos, etc. Había impuestos, esto parece, yo creo que las autopistas y peajes cogieron de aquí la idea, porque había impuestos según la cantidad de ejes que tenía un carro, así tenías que pagar. La cantidad de patas que tenía un burro, esto no es broma y es así. Y la cantidad de impuesto que se cobraba a los peatones también era impuesta a aquellos que iban caminando simplemente y pasando por ahí. También se cobraba impuestos según la cantidad de peces que se habían pescado. Los recaudadores de impuestos eran personas deshonestas, eran conocidas por cobrar de más a las personas y cuando alguien no podían pagar, ¿sabéis qué hacían? Les daban un préstamo con intereses altísimos. No puedes pagar, no te preocupes, te doy, pero mira todo lo que tienes que devolver. Además aceptaban sobornos de los ricos y extorsiones a los pobres. Eran personas totalmente descalificadas. A los recaudadores de impuestos no se les permitía dar testimonio como testigos en un juicio porque nadie les creía. Sus diezmos tampoco, como hemos visto ahí en esa representación, eran aceptados en las sinagogas. Eran desleales también, aunque la mayoría eran judíos, se les consideraba traidores porque trabajaban para Roma.
De esa forma habían dado la espalda a su familia, habían dado la espalda a su nación, habían dado la espalda incluso a Dios. Eran detestados también. A los recaudadores de impuestos se les metía en el mismo saco que a los asesinos y los ladrones, solo que los recaudadores de impuestos tenían peor reputación que los asesinos y los ladrones. Los judíos les detestaban más que a los oficiales o soldados romanos. En ocasiones los niños se acercaban y escupían a los recaudadores de impuestos alentados por sus padres. ¿Ves? Y escúpele a aquel. Eran desgraciados. Por extensión, la familia de Leví había sido excluida completamente de la comunidad. Era una desgracia para su familia, era una fuente de vergüenza. Eran una deshonra. Eran considerados unos marginados y los excomulgaban de las sinagogas. Según los rabinos, no había esperanza para un perdedor como Leví. Ahora dice que después de ver a Leví, Jesús le da una orden muy corta. ¿Qué le dice? ¿Estáis conmigo? ¿Qué le dice? Sígueme, sígueme. Está en presente, está diciendo como, ven conmigo, acércate, acompáñame. Y lo que hace Leví es sorprendente, porque en ese momento no hay una declaración, no dice nada en público, sino que levantándose le siguió. Él obedece de inmediato, se levanta y va. No solo está asintiendo con su cabeza o está diciendo, ay, mira qué bien, Jesús me está llamando, sino que él toma una decisión de su propia voluntad y luego se mueve físicamente, se levanta, va con él. Dejándolo todo, se levantó y le seguía. Y creo que esto es increíble. Leví dejó absolutamente todo, incluso antes de levantarse, y se fue con Jesús. Y sabes, te quiero decir que tiene que haber una pérdida en nuestras vidas antes de que podamos tener alguna ganancia. Él creyó y lo dejó absolutamente todo. Uno de los versículos antes, en este mismo capítulo, podemos encontrar que en el capítulo 10 de Marcos, podemos encontrar que los pescadores, en Lucas capítulo 4 al principio, podemos encontrar que los pescadores dejan todas las cosas. Los pescadores dejan sus redes, dejan las barcas, dejan la orilla, dejan todo y empiezan a seguir a Jesús. Ahora sí, en Marcos capítulo 10, el ciego Bartimeo dice que arrojó su manto, se levantó de un salto y siguió a Jesús y fue a Jesús. La primera pregunta que te quiero hacer en esta mañana es, ¿qué has dejado tú para seguir a Jesús? ¿Qué has dejado tú para seguir a Jesús? ¿Hay algo a lo que todavía te estás aferrando? Si no has dejado nada por seguir a Jesús, si hay algo a lo que todavía tú estás sujeto y te estás aferrando, eso puede ser la explicación para la falta de gozo en tu vida. Parafraseando a Máximo en la semana pasada, cuando predicó acerca de la verdadera libertad, podemos decir que las personas que son más libres son aquellas que han aprendido a soltar y a dejar un montón de cosas atrás. Jim Elliot, el misionero que murió en el año 1956 cuando fue al Ecuador a predicar a los Aucas, se hizo famoso por decir esta frase: no es tonto quien da lo que no puede quedarse para ganar lo que no puede perder. Te la voy a volver a leer. No es tonto quien da lo que no puede quedarse para ganar lo que no puede perder. Jesús lo dice así en Lucas 9:62. Nadie que después de poner la mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. Ahora fíjate que la respuesta que da Leví aquí es una respuesta totalmente sincera. Él rompió definitivamente con sus negocios o su negocio de impuestos. Él no se detiene un momento para recoger algunos de los siclos, que era la moneda que se utilizaba en aquel momento en Israel, ni ordenar sus libros de cuentas, ni ver qué es lo que va a pasar con la taquilla a partir de ahora. Lo dejó todo, se levantó y siguió a Jesús. Los 4 pescadores podían volver a pescar. Y si lo recordáis, lo hicieron. Lo vemos al final del Evangelio, el Evangelio de Juan concretamente. Pero para él, su trabajo como recaudador de impuestos
ya había terminado. Seguro que alguien más se ocuparía rápidamente de adueñarse de ese lugar. Ahora, menuda banda que estaba organizando Jesús, ¿no? Los primeros 4, pescadores. El quinto, recaudador de impuestos. Yo no sé tú, pero yo nunca habría escogido a ese personaje para estar en el grupo de los discípulos. Y sin embargo, ahí estamos. Él llama a quienes otros descartan. Y eso nos incluye a ti y a mí, nos incluye a nosotros. Ahora, ese día sorprendió a un montón de gente. Seguro que la multitud estaba confundida. Me juego algo a que los discípulos se quedaron flipando con eso, pero es que además Leví no podía creer que Jesús lo estuviera llamando. Seguro que en alguna ocasión Leví había abusado de esos 4 pescadores con los impuestos sobre su pesca. Ahora te imaginas la tensión que había en este grupo al empezar a caminar juntos. Entonces, lo primero que debemos hacer, el primer llamado que tenemos a nuestra vida es seguir a Jesús. Eso es lo primero que se nos pide, sigue a Jesús, sigue al Salvador. Lo segundo que debemos hacer es enfocarnos en los pecadores. Si le hubiéramos preguntado a Mateo en ese momento si él pensaba que Jesús podría usarlo como evangelista, estoy seguro de que nos habría dicho que no. Y me imagino ahí a Leví dándole vueltas a la cabeza y pensando, bueno, vamos a ver qué es lo que se me da mejor. Claro, organizar, hacer números, hacer fiestas, pero ahora soy seguidor de Jesús. ¿Qué voy a hacer? Voy a pensar otra cosa, pero luego le viene otra idea, ¿no? Y dice, ¿y si organizo una fiesta, pero con un propósito? ¿Qué pasaría si invito a todos mis amigos de la agencia tributaria y además invito a Jesús y a estos muchachos? ¿Qué pasaría si Jesús se codeara con mis amigos que pasan absolutamente de Dios y pudieran tener algunas conversaciones espirituales? Eso sería genial, sería estupendo. Y veo por lo menos 3 factores en esa mesa o en esa cena que nos pueden ayudar a enfocarnos en los pecadores. El primero de los factores es expresar aceptación. Expresar aceptación. Mirad el versículo 29. Y Leví ofreció un gran banquete en su casa. Y había un grupo grande de recaudadores de impuestos y de otros que estaban sentados a la mesa con ellos. Ahora quiero daros un poquito más de detalle en Marcos capítulo 2, versículo 15. Y sucedió que estando Jesús sentado a la mesa en casa de Leví, muchos recaudadores de impuestos y pecadores estaban comiendo con Jesús y sus discípulos, porque había muchos de ellos que le seguían. Ahora, ¿qué significaba o qué significa estar sentado a la mesa con Jesús? Es un término de identificación, es un término de amistad. En esa cultura, cuando tú comías con alguien, le estabas diciendo, te acepto y me identifico contigo. Comer de la misma mesa, comer del mismo pan, era unirte a la persona con la que estabas comiendo. Ahora que Jesús mostrara aceptación por los pecadores, significa que Él se acercó a ellos con amor, con compasión, con misericordia, sin condenarlos, con la intención de ofrecerles el perdón y la oportunidad de un cambio de vida. ¿Cómo se le llama eso? Arrepentimiento. Su propósito no era en ningún momento aprobar el pecado, no nos confundamos con eso, sino invitar a los pecadores a la salvación. Aceptar a alguien no significa aprobar a alguien. ¿Me entendéis? ¿O me estoy explicando? ¿Sí? Creo que ese ha sido, lo expresó de esta manera el que fue dirigente por muchos años del grupo de iglesias de la Viña o de Vineyard. Él expresó, ellos fueron los que acuñaron o hicieron famosa esta frase que en muchas iglesias se utiliza, ven tal como eres. ¿Lo habéis escuchado alguna vez? Lo hemos dicho incluso nosotros, pero hay algo más. Este hombre, este pastor, este líder de esta denominación dijo, fallamos en no completar la frase.
¿Ven tal como eres? Sí. ¿Jesús te acepta tal como eres? Sí. ¿Jesús te recibe tal como eres? Sí. ¿Jesús quiere que continúes de esa manera? No. Jesús quiere que acudas a Él porque Él quiere transformarte, Él quiere cambiar tu corazón, Él quiere cambiar tu estilo de vida completamente. Por eso nos acercamos a Jesús y decimos, me arrepiento. Es decir, quiero cambiar, quiero que cambies mi forma de vivir. Quiero que la transformes completamente. Entonces, ven tal como eres. Jesús tiene algo preparado para ti. Esa noche fue solamente el comienzo. Siendo un recaudador de impuestos, seguro que era buenísimo con el bolígrafo y el papel. Y durante los siguientes 3 años, Él registró todo lo que Él vio, todo lo que oyó, todo lo que vivió al lado de Jesús, en lo que hoy conocemos como el Evangelio de Mateo. Siguió al Salvador, se enfocó también en los pecadores. Tenía pasión por sus amigos perdidos y la valentía suficiente para tratar de alcanzarlos. Algunos de los evangelistas más efectivos son cristianos recién convertidos. ¿Por qué? Porque todavía tienen muchos pecadores en sus vidas y no pueden dejar de hablar de lo que Jesús ha hecho por ellos. Ahora, con el tiempo, ese celo puede evaporarse y las conexiones con los no creyentes son reemplazadas por nuevas amistades con personas creyentes. En cierto sentido es bueno, es saludable, y algunos de nosotros necesitamos cortar relaciones poco saludables. Pero por otro lado, debemos asegurarnos de no aislarnos de las personas que Jesús quiere que alcancemos. Por eso es que cuando predico hablo tanto de nuestros vecinos o de la gente que tenemos a nuestro alrededor. Porque Dios nos ha puesto donde estamos con un propósito para sus propósitos. Y es interesante pensar en eso. Lo primero que te he dicho es que expreses aceptación. Lo segundo es que esperemos oposición. Si te mezclas con los marginados, es muy probable que seas criticado. Y a menudo por aquellos que son los más religiosos. Lo vemos en el siguiente versículo, versículo 30. Y los fariseos y sus escribas se quejaban a los discípulos de Jesús, diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con los recaudadores de impuestos y con los pecadores? Y han aparecido los fariseos en la escena. Los guardianes, no los guardianes de la galaxia, sino los guardianes de la ley. Eran conocidos como separatistas o literalmente los apartados, los separados. Pero venga, vamos a darle unos puntos por intentar obedecer las leyes de Dios. Pero el problema es que añadieron un montón de leyes más a esa ley que Dios había establecido. La regla número 1 de los fariseos era mantenerse alejado de los injustos. Muchas veces aparecen juntas estas palabras a lo largo de los evangelios: recaudadores de impuestos y pecadores. Y esto se utilizaba para enfatizar que la institución religiosa desaprobaba a los pecadores, mientras que Jesús se enfoca completamente en ellos. Los fariseos en sus mentes habían llegado a un lugar en el que pensaban que ellos eran mejores y eran más justos que los demás. El pastor John MacArthur escribió esto: los religiosos odiaban a Jesús por condenar a las personas buenas y lo odiaban por perdonar a las personas malas. Ahora fijaos que los fariseos arrinconan a los discípulos para expresar su odio. ¿Por qué coméis y bebéis con los recaudadores de impuestos y con los pecadores? Pero más que una crítica, yo lo veo como un cumplido, ¿no? Además, no tienen el coraje de enfrentar a Jesús directamente. ¿A quién le hablan? A los discípulos. Le dicen a ellos esto, ¿no? Ahora, lo que sí los reventó completamente fue cuando Jesús dice a los líderes religiosos, Mateo 21:31, en verdad os digo que los recaudadores de impuestos y las rameras entran en el reino de Dios antes que vosotros. Expresa aceptación a los pecadores, espera también oposición, y eso nos lleva a la tercera verdad, que podamos imitar a Jesús. Me encanta cómo Jesús reformula nuestro entendimiento.
Él aprovecha esta oportunidad para aclarar de qué va su misión, qué es lo que Él quiere hacer. Y es que todo su propósito es pasar tiempo con los pecadores, con tal de traer salvación, como dice en el siguiente versículo 31. Respondiendo Jesús, les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Jesús cita un proverbio muy conocido en esa época para silenciar a los fariseos. Y como seguidores de Jesús debemos mantenernos volviendo a su ejemplo continuamente, proclamando seguir al Salvador y entonces enfocándonos también en los pecadores. Hace unas semanas tuve un control médico aquí en el hospital de Vic y como están medio en reformas me mandaron a un lugar, luego al otro. Al final me hicieron subir a la tercera planta donde han improvisado una sala de espera. Y cuando estaba viendo el panorama, que es lo que había por allí, empecé a ver gente que estaba realmente mal. Había gente vomitando, había gente temblando, había gente que estaba pálida, más pálida que yo incluso, y estaban ahí esperando a ser atendidos por los médicos. Y la gente que acude al hospital, aunque hay gente de todo, ¿no? Pero normalmente la gente que acude al hospital es la gente que sabe que le pasa algo, ¿no? Algo me pasa y tengo que ir al hospital porque entiendo que algún médico me va a ver y va a decirme qué es lo que tengo. Y dice, los hospitales no son para gente que está sana. Cuando las personas enferman, necesitan un médico. Jesús busca a los pecadores también, enfermos de pecado. Y he dicho en más de una ocasión esta frase, que la iglesia está destinada a ser un hospital para pecadores y no un hotel para los santos. ¿Os imagináis un hospital que en la entrada tenga un cartel en el que ponga: en este lugar no se acepta a gente enferma? Si estás enferma, vete de aquí, porque este hospital es solo para gente sana. ¿Os imagináis un hospital así? Ahora, ¿os imagináis una iglesia que tenga como propósito proveer un lugar para gente perfecta? Creo que tenemos que ser muy claros con esto. Nosotros existimos para ayudar al herido, para ministrar al desordenado, para servir al enfermo de pecado y amar a los que no son amados, para que puedan ser sanados por el gran médico que es Jesús. Ahora, cuando escucho a la gente decir cosas como: yo no voy a la iglesia porque está lleno de gente hipócrita, ¿qué le dirías tú? Súmate, ¿no? Ven y seremos uno más. Es la verdad. Hace un par de años me llamó un miembro de otra iglesia de aquí de Vic y me habló con mucho respeto y pude intuir de alguna forma que tenía también el temor de Dios. Pero su llamada, ¿sabéis para qué fue? Su llamada fue para decirme: oye, empezó haciéndome una pregunta: ¿esta persona va a vuestra iglesia? Entonces, yo, de por norma, no contesto estas cosas. Y si contesto, hago una pregunta para contestar como Jesús, ¿no? Pero esta persona va a tu iglesia y le digo: ¿por qué lo dices? No, es que he visto una foto que habéis subido a las redes sociales y he visto a tal persona y me dio los nombres y apellidos que está allí. Y solo quiero decirte que sepas que esta persona ha hecho esto y esto y esto y esto. Y era por si tú como pastor no lo sabías y lo tienes puesto ahí. Si Cristo no deja a nadie fuera de la mesa, nadie que se arrepienta. ¿Quiénes somos nosotros para descartar a alguien? Si la persona se arrepiente, eso es clave. Eso es lo que lo decide todo. Ese es el punto de inflexión. Porque la mesa es para todos, pero no para cualquiera. El llamado a la mesa es un llamado de arrepentimiento. Entonces, eso es lo que tiene que reinar en nuestra vida. Bueno, ahora Jesús pasa de una comparación a una muestra de autoridad. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y es que Jesús vino a llevar nuestras cargas, vino a convertirse en el sacrificio por nuestros pecados. Pero los fariseos olvidaron todo lo que tiene que ver con ayudar a aquellos que sufren.
En Mateo capítulo 23, Jesús denuncia a los escribas y a los fariseos públicamente y les dice de ellos en el versículo 4, atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Es que todo el propósito de la venida de Jesús fue salvar a los pecadores. Lo acabamos de leer, dice al final del versículo que vino a llamar a pecadores al arrepentimiento. Esa es la esencia del Evangelio, que Jesús vino a salvar a los pecadores. Y Pablo captura perfectamente, el apóstol Pablo, captura esto perfectamente en su primera carta que escribe a Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. No está en español o en castellano, así que yo he traducido el título de este libro que leí hace unos años, un título de Russell Moore, y la traducción sería algo así: Adelante, conectar con la cultura sin perder el Evangelio. Y este libro me ayudó mucho a recordar que nunca debemos olvidar el poder transformador del Espíritu Santo al involucrarnos en nuestra cultura. Cada vez que el autor se siente desanimado por lo que sucede a su alrededor, desanimado por el futuro, se recuerda a sí mismo lo siguiente: el próximo Billy Graham podría estar borracho en este momento. El próximo Jonathan Edwards podría ser el hombre que conduce delante tuyo con una pegatina atrás en su coche del pez de Darwin en lugar del pez cristiano. El próximo Charles Wesley podría ser un artista de hip hop que blasfema en este momento. El próximo Charles Spurgeon podría estar dirigiendo una clínica de abortos en este momento. El próximo Agustín de Hipona podría ser el cliente número 1 del prostíbulo de tu ciudad. Y dice, al igual que ahora que lo pienso, así fue el primer Agustín de Hipona. Los fariseos se consideraban justos. Por eso se permitían el lujo de mirar a todos a su alrededor por encima de sus hombros. Aquellos que pecaban de manera diferente a lo que ellos lo hacían. Para ellos era escandaloso que Jesús pasara tiempo con los pecadores. Así que, aparte de todo lo que ya he dicho, me gustaría resumir en solamente 2 cosas en las que me gustaría que pudiéramos enfocarnos para aplicar juntos este mensaje. Solamente 2 pasos de acción. El primero es seguir a Jesús de todo corazón. Y te pregunto si hay algo que te detenga de seguir a Jesús de todo tu corazón. Quiero que lo pienses un momento. Porque si no estás siguiendo a Jesús de todo corazón, es porque hay algo que te está impidiendo seguir a Jesús de todo corazón. Así que piensa qué es. Identifícalo. Y mi propuesta es que lo dejes ir, que sueltes eso, que lo hagas ahora mismo, que te levantes y que sigas a Jesús. Como dejó todo por seguir a Jesús, el nombre de Leví fue cambiado por el nombre de Mateo. ¿Qué significa, Cristian? Regalo de Dios o don de Dios, ¿verdad? Y la pregunta es si has recibido tú ese regalo, si has recibido tú ese don de la salvación. El llamado para ti es el mismo que para Leví. Sígueme, sigue a Jesús. Es el llamado a la conversión, al compromiso. Es el llamado a la salvación, es el llamado a someterse. Y es que el Evangelio no tiene nada que decir para aquellos que creen que no tienen pecados, que necesitan ser perdonados. Hoy muchas personas en nuestra sociedad piensan que el cristianismo es para los buenos. Eso es para la gente buena. Pero Cristo es para los que son malos. Somos malos. Y se han dado cuenta o nos hemos dado cuenta que no podemos hacer nada por méritos propios para acercarnos a un Dios que dice la Escritura que es santo, santo, santo.
La mayoría de nosotros subestimamos la santidad de Dios y sobreestimamos nuestra propia bondad. No eres tan malo como para ser salvo, pero puedes ser demasiado bueno como para ser salvo. Erwin Lutzer dice: nunca disminuyas la cruz diciendo, este pecado es demasiado grande como para ser perdonado. Así que sigue al Salvador, sigue a Jesús de todo tu corazón. Y te vuelvo a hacer la pregunta, si no lo estás haciendo, ¿qué te impide seguir a Jesús de todo corazón? Identifica eso y te recomiendo que lo dejes, que te levantes y que le sigas. La segunda es que nos enfoquemos en los pecadores de una manera intencional. Reduzcamos la marcha de nuestro día a día, las prisas, las velocidades, para poder caminar, detenernos e identificar a los levís que hay a nuestro alrededor. Echa un vistazo a tu agenda y responde esta pregunta. ¿Solo sales con gente santa? Quiero que pienses en una sola persona, amistad, compañero, quien sea, que no conoce a Jesús como su Salvador. ¿Ya la tienes? ¿Sí? ¿Qué cosa puedes hacer esta semana para pasar tiempo con esta persona, con él, con ella? A lo mejor puedes invitar a tu mesa a alguno de esos pecadores para comer o cenar con ellos. Te recuerdo la oración de Jesús en Juan capítulo 17 para aquellos que le seguían. Y le dice Jesús orando al Padre: no te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Me encanta esa historia que he compartido en alguna otra ocasión, la historia de Oliver Cromwell, el que reinó en Inglaterra en el siglo XVII, cuando Inglaterra se quedó sin plata para poder seguir acuñando monedas. Los soldados que fueron enviados en expedición le informaron al presidente Cromwell que la única plata que quedaba estaba en las catedrales, en las iglesias convertidas en figuras, en santos supuestamente, en las estatuas de la catedral. Y Cromwell respondió y les dijo a estos que habían salido en expedición: fundid a los santos, fundid a los santos y volved a ponerlos en circulación. Ahora, eso es exactamente lo que hace Jesús con Leví. No lo deja como una figura religiosa sentada en una mesa limpia. Lo funde con gracia, lo transforma y lo pone de nuevo en circulación entre sus amigos, entre sus colegas, entre sus círculos reales. Y eso es lo que quiere Jesús que hagamos también cada uno de nosotros. No aislarnos, no guardarnos en vitrinas, sino volver a ponernos en circulación en nuestras mesas, en nuestras calles, en nuestro barrio, en nuestro trabajo, entre nuestros amigos que todavía no creen. Y entonces creo que podemos orar de esta manera esta semana. Señor, fúndeme otra vez. Fúndeme otra vez. Límpiame. Dicen que los mejores orfebres, los que mejor trabajan la plata y el oro, la funden a una temperatura tan alta que elimina todas las impurezas y cualquier impureza que pueda haber. Y en el caso de la plata lo hacen, dice que hasta ese maestro artesano pueda verse reflejado en ese líquido, en esa plata que ha sido fundida y que quede como un espejo. Creo que debemos orar pidiéndole a Dios que nos funda. De la misma manera que esos plateros funden la plata hasta que pueden verse reflejados en ella, que Él nos funda, que Él nos limpie, que Él nos transforme, hasta que Cristo mismo pueda verse reflejado en cada uno de nosotros, en nuestras vidas. Señor, fúndeme otra vez.
límpiame, transfórmame y ponme de nuevo en circulación. Así que piensa en una persona, piensa en un nombre, piensa en una mesa y piensa en hacerlo en esta semana.